Buen día con todos. En este video vamos a aprender ciertos conceptos fundamentales para poder trabajar en Excel. Comencemos. El archivo que verás a continuación está adjunto ya sea en tu correo electrónico o en el video del canal. Se llama Conceptos Fundamentales de Excel. Una vez que lo descargues, lo aperturas y lo primero que vamos a trabajar es esta hoja que se llama Ingreso e Edición. ¿Listo? ¿Cómo ingresar o editar datos en Excel? Punto número 1. Para ingresar datos en una celda, lo que tú tienes que hacer es ubicarte en la celda donde quieres insertar la información y luego ingresar esa información con el teclado. Por ejemplo, tengo acá un cuadro donde los encabezados de este cuadro dicen apellidos y nombres, edad y fecha de nacimiento. Entonces, en la parte de abajo me voy a ubicar en la celda B7 y voy a insertar ¿sí? apellidos y nombres. Pueden ser los tuyos o te puedes inventar. Por ejemplo, yo voy a insertar los apellidos y nombres de algún amigo, por decir, Purela Mendoza, Renzo. Ni bien me posiciono en la celda B7, comienzo a digitar los datos que me piden y luego, cuando finalizo de ingresar los apellidos y nombres, voy a pulsar la tecla Tab. La tecla Tab está arriba de la tecla Bloc Mayús o a la izquierda de la letra Q. Entonces, cuando pulso Tab, el cursor o puntero de celda se desplaza hacia la derecha. En esta celda, la C7, voy a registrar mi edad. Como la edad es un número, entonces voy a registrar la edad a través de mi teclado numérico. ¿Sí? Colocaré entonces la edad y a continuación vuelvo a pulsar la tecla Tab. Esta vez voy a ingresar la fecha de nacimiento. La fecha de nacimiento, la forma de ingresar es la siguiente. Digitas el día, presionas el guión, luego digitas el mes, luego presionas guión y finalmente digitas el año. Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, acá, año 2000, por decir. ¿Sí? Listo. Entonces, presiono Enter y la fecha, a pesar que se ingresa separado por guiones, entonces, cuando tú presionas Enter, se va a representar de esta forma, con slash. Pero es solamente eso, una representación de la forma. Podemos observar que en las celdas la información que he ingresado, si es un texto, por defecto se alinea a la izquierda, dentro de la celda. Y si es un dato numérico, por defecto se alinea a la derecha, en la celda. Las fechas son también considerados datos numéricos, por eso es que se están alineando por defecto a la derecha. De la misma forma, entonces, si ingresas otro nombre, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner Carpio, ¿sí? Fernández, Carol. Pulso Tab, digito su edad, Tab y registro su año de nacimiento, ¿correcto? Digamos 16 6-2003. Presiono Enter y listo. ¿Sí? Ahora, lo que podemos observar tanto en el primer registro como en el segundo es de repente una diferencia en la apariencia del texto. Claro, porque si tú te ubicas en esta celda, en la B7, vemos que el tipo de letra es esta, tamaño 11 y tiene negrita. En cambio, el de acá abajo es el mismo tipo de letra, tamaño 11, pero no tiene negrita, ¿no es cierto? Entonces, como tenemos que uniformizar la información que vamos ingresando, entonces lo que hacemos acá simplemente es agarrar, vamos a seleccionar estas tres celdas
la seleccionas con el mouse, ¿no? O puedes hacer un clic en la primera celda, presionar Shift y con la tecla direccional derecha seleccionar las otras dos, ¿no? En el archivo anterior vimos formas de desplazamiento, ¿no? Que también algunas de ellas te servirían para poder seleccionar. Seleccionas esas tres y le vamos a quitar la negrita de tal forma que esto quede uniforme. ¿Ok? Entonces, punto número 1, hemos visto cómo podemos ingresar datos en Excel. Simplemente ubicamos la celda donde queremos ingresar el dato y digitamos. Punto número 2, formas de editar una celda. Hay varias formas. Una celda la puedes editar haciendo doble clic o pulsando la tecla de función F2, ¿listo? O de escritura directa en la barra de fórmulas, ¿listo? Entonces, digamos que en esta parte que tenemos, nosotros previamente habíamos digitado todos estos textos. Sin embargo, nos damos cuenta que acá hemos de repente escrito mal el texto que deseábamos. No debería ser fecha de matriculación, sino fecha de matrícula. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Editar esta celda, ¿no es cierto? Para editar esta celda, lo que hago es, puedo pulsar la tecla función F2, mira, me ubico en la celda, luego pulso F2 y automáticamente el cursor se coloca dentro, ¿sí? Esa es una forma. Voy a hacer ahora clic en un espacio vacío. La segunda forma sería ubicarme en la celda y hacer doble clic. Y el doble clic hace que el cursor también se coloque dentro de la celda y puedo editar. ¿Ok? Entonces, cuando estoy dentro de la celda, yo puedo agarrar y puedo jugar con las teclas direccionales y modificar el texto. ¿Listo? En este caso voy a modificar y le voy a poner fecha de matrícula. Esto lo puedo hacer desde la misma celda o también lo podría hacer desde la barra de fórmulas. ¿Listo? Entonces yo puedo venir acá a la barra de fórmulas y también editarlo desde acá arriba. En cualquiera de las dos. Cuando termines, pulsa Enter y listo. ¿Ok? Ahora, aquí por ejemplo, hemos detectado un error. ¿No es cierto? Hemos detectado un error. Si esta persona tiene 32 años, entonces su fecha de nacimiento no puede ser el año 2000, ¿no? Si no tendría 23 años. Entonces, como hemos registrado mal la fecha de nacimiento, ¿qué tenemos que hacer? Editarla. Entonces, para editarla, lo que vamos a hacer es, como en el caso anterior, o le hacemos F2 o le hacemos doble clic a la celda o nos posicionamos ahí y en la barra de fórmulas podemos venir acá y editarlo. ¿Correcto? Bien. Entonces, voy a hacer doble clic, que es lo más usual, y una vez que estoy acá adentro, yo puedo desplazarme con las fechas del teclado y editar. En este caso, el error debe estar en el año, ¿no es cierto? Ok, entonces no es el año 2000. Para que tenga 32 años, el año debería ser 1991. Modifico, vuelvo a presionar Enter y listo. ¿Ok? De esa forma entonces hemos visto cómo editar una celda. 3. ¿Cómo extender la barra de fórmulas para contenidos largos en una celda? La barra de fórmulas es la que está acá, ¿cierto? Entonces, me voy a ubicar en esta celda, en la B19. Aparentemente, el Excel en la hoja me muestra el contenido de esta celda, pero me muestra hasta cierta parte. Sin embargo, cuando la mantengo seleccionada, la barra de fórmulas me está mostrando que dicha celda tiene más información, ¿no es cierto? Ok, entonces, es más, la barra de fórmulas no me está mostrando en este momento toda la información que pueda contener dicha celda, porque es mucho texto el que se ha agregado en la misma.
Entonces, cuando la barra de fórmulas, así como está, no te permite incluso ver todo el contenido, tú puedes extenderla. ¿Cómo? Fíjate que acá hay una flechita donde estoy apuntando. Y cuando le haga clic ahí, yo voy a poder expandir esa barra de fórmulas. Entonces, hago un clic ahí y la barra de fórmulas se expande, ¿no? Y ahí ya me está mostrando el contenido completo del texto de dicha celda. ¿Ok? Listo. Si tú quieres contraer la barra de fórmulas, nuevamente te ubicas acá, haces un clic y listo. Ya está. Entonces, de esa manera hemos aprendido cómo extender la barra de fórmulas. ¿Ok? Bien. Otra cosa que podrías hacer, ¿no es cierto? Es que si en caso no tienes información al costado en las otras celdas vecinas, a esta celda de acá tú le puedas cambiar una opción. Esa opción está en la ficha inicio grupo alineación y se llama ajustar texto. Como verás está activada, ¿no? Entonces está ajustando todo el texto en esa celda. Si esta opción yo la desmarco, entonces voy a poder visualizar en la hoja de cálculo la información, ¿ok? De esta manera, ¿listo? Entonces en algunos casos puede ser que te convenga y en otros tal vez no. Si quisiera revertir el proceso, entonces selecciono la celda donde está la información y vuelvo a hacer clic en ajustar texto. Y listo. ¿Ya? Bien. Punto número 4. Dice, ¿cómo escribir en varias líneas dentro de una celda? ¿Ok? Para hacer este ejercicio nos vamos a apoyar con una combinación de teclas que es Alt-Enter. Y esta combinación de teclas me va a permitir poder generar saltos de línea. ¿Listo? Generar saltos de línea. Entonces, toda la información está, fíjate, ¿dónde? En la celda B24. B24. Acá no hay nada. ¿Cómo sé que no hay nada acá? Si te fijas en la barra de fórmulas, no hay nada. Acá tampoco. ¿Sí? Todo está en esta celda. ¿Correcto? Ok, pero ¿y por qué puedo visualizar en las demás? Porque la opción que vimos hace un momento, ajustar texto, esta opción está deshabilitada. Entonces, si yo la habilito, entonces lo que va a hacer el Excel es autoajustar, como dice acá, el texto que tiene esa celda en varias líneas, ¿sí? Y ahí le está autoajustando. Si esto está desmarcado, se va a mostrar así. Ya. Entonces, el ejercicio que quiero realizar es el siguiente. Yo quiero que esta información esté en esta misma celda, ¿correcto? Pero no de esta forma, sino en tres líneas. La primera línea, el punto A, en la segunda línea, el punto B y en la tercera línea, el punto C. Entonces, para que esto quede como lo que he mencionado, hago lo siguiente. Doble clic dentro de la celda. El doble clic me va a permitir editarla. Ya estoy con el cursor dentro y lo que voy a hacer es ubicarme, por ejemplo acá, después del punto finalizado del ítem A, y en esta parte voy a combinar las teclas Alt-Enter. Entonces, cuando yo combino la tecla Alt y la tecla Enter, fíjate cómo se genera un salto de línea. Entonces, todo lo que venía posterior al cursor lo está mandando a la siguiente línea. ¿Sí? Listo. Acá voy a borrar este espacio en blanco. Ya está. Y voy a repetir el procedimiento. Entonces, esta vez voy a agarrar y me voy a ubicar con el cursor acá. Y voy a generar otro salto de línea. ¿Cómo? Combinando las teclas Alt-Enter. Listo. Entonces, todo lo que estaba posterior a ese cursor se mueve a la siguiente línea. Borro este espacio en blanco de acá y listo. Le agrego el punto final que falta aquí y ya está. Con Alt-Enter he podido generar esa única línea que había en la celda,
¿sí? Que ahora se visualice en 3 líneas, ¿no? Presiono Enter y listo. Ahora, si yo quiero mejorar el aspecto de lo que está saliendo aquí, porque en este momento está autoajustando, es decir, todo el texto está ajustándolo al tamaño de la celda que tengo. Puedo optar por desactivar esto y otra vez se va a mostrar así, pero eso es lo que no quiero. Allá, entonces, ajusta texto, ¿no es cierto? Y lo que vamos a hacer es ampliar el ancho de la columna B, lo necesario para que entre la información. Entonces, vengo acá arriba a la etiqueta, me ubico acá en esta parte, entre B y C. Fíjate cómo cambia el cursor a una especie de cruz. Presionas el botón izquierdo y ni bien presionas el botón izquierdo, arriba sale un mensaje donde indica cuál es el ancho actual de esa columna B. Mantienes presionado el botón izquierdo y mueves hacia la derecha un poco. ¿Sí? Y una vez que mueves a la derecha, listo. Ya tienes esto, ¿no? Entonces fíjate cómo en esta celda la información que inicialmente estaba toda en una línea, ahora la puedo tener en varias líneas. Para lograr esto, no olvides, lo que tienes que hacer es ubicarte en la posición indicada y luego combinar al Enter para generar un salto de línea, ¿no? Y tengas este aspecto. Este ejercicio debe quedar así entonces. ¿Listo? Muy bien. Terminamos. Vamos a la siguiente hoja. La siguiente hoja se llama Seleccionar celdas. Hago clic en Seleccionar celdas. ¿Cuáles son las formas de seleccionar celdas? Punto número 1. Seleccionar celdas que están continuas. Para seleccionar celdas que están continuas, es estar una a continuación de la otra, simplemente lo que tú tienes que hacer es ubicarte en la primera celda de las que quieres seleccionar, ¿no? Y luego agarrar y seleccionar hasta la última que deseas. En este caso quiero seleccionar este grupo de celdas, entonces yo vengo y selecciono desde la primera hasta la última. Hago clic en la primera. Muy importante tener en cuenta qué forma tiene el cursor. Mi cursor tiene una forma de cruz, entonces esta es la forma en la cual me indica que el Excel está listo para seleccionar. Cuando hago un clic acá, en el centro de la celda, me desplazo hacia donde quiero continuar con la selección. En este caso quiero continuar hacia abajo, digamos, selecciono hasta aquí, suelto y ya tengo el rango seleccionado. A este rango seleccionado le vamos a cambiar el color de fuente. Le vamos a poner este color de fuente, ¿sí? Azul oscuro. Listo. ¿Qué más vamos a seleccionar? De repente quiero seleccionar todo este registro, ¿ya? O toda esta fila. Entonces selecciono el primero, la primera celda, y me voy a esta última. ¿Ok? Entonces a todo este registro le vamos a poner ¿qué cosa? Le vamos a poner o aplicar un color de relleno. ¿Sí? Este color de relleno, amarillo. Listo. ¿No? Entonces de esa manera hemos visto cómo se pueden seleccionar celdas que están de manera continua. Vamos con el ejercicio 2. Ejercicio número 2. ¿Cómo seleccionar celdas que no están continuas? O sea, que no están juntas. Para ello, dice, debemos apoyarnos en la tecla Control. ¿Listo? Entonces, yo voy a seleccionar las siguientes celdas. Por ejemplo, voy a seleccionar aquí todos los valores que digan 1968. Entonces, fíjate, clic acá, este es el primer valor, y luego me voy a apoyar de la tecla Control. Presiono Control y puedo seleccionar los demás valores, ¿no? Por ejemplo, no estoy soltando la tecla Control, vengo aquí abajo y me apoyo en estos tres más y listo. A estos tres les voy a cambiar un color, ¿sí? Le voy a poner un color púrpura. ¿Listo? Bien. También quiero seleccionar los códigos de categoría que digan todoterreno. Entonces, son estos dos, ¿no?
Si están continuos, lo puedo seleccionar arrastrando, presiono control y hago clic en el que me falta. Listo, ya tengo los tres. Y a estos tres les voy a aplicar un color de relleno amarillo. ¿Sí? Listo. Entonces hemos visto cómo seleccionar celdas no continuas, simplemente apoyándonos en la tecla control. Ok, vamos con el siguiente. ¿Cómo seleccionar rangos de celdas? Un rango de celdas es un conjunto de celdas. ¿Ok? Las formas de seleccionar rangos de celdas normalmente se van a dar cuando tú tengas cuadros o tablas de datos. Aquí te muestro tres formas de seleccionar un cuadro o tabla. El punto número 1 dice que para seleccionar el rango de celdas que va desde la celda B6, que es esta, hasta la celda E14, que es esta, simplemente tú tienes que hacer clic en la celda B6 y luego arrastrar el mouse en diagonal hasta la celda E14. Es decir, hago clic en B6, mira, el cursor está en cruz, mantengo presionado el botón izquierdo y en diagonal selecciono hasta la última, que en este caso es E14. Suelto y ya tengo mi primer forma, ¿sí?, seleccionada. ¿Sí? Mi rango está seleccionado. Esa es una forma, con el mouse, que es la más habitual, ¿no es cierto? La más habitual. ¿Listo? Bien. La segunda forma de seleccionar sería que me ubique en cualquier celda dentro del rango, ¿sí?, de este cuadro o tabla de datos y combine las teclas control y la tecla asterisco. Pero la tecla asterisco vas a usar la que esté en el teclado numérico de preferencia, ¿no? Arriba del 9. Entonces, ahí hay una tecla exclusivamente para el asterisco. Combinamos control asterisco y se selecciona toda la tabla, ¿sí? Repito, solamente me he posicionado en cualquier celda de dicha tabla o dicho cuadro de datos, combino las teclas control asterisco y automáticamente se selecciona. ¿Ya? Esa es una segunda forma de selección. Tercera. En la tercera dice, para seleccionar el rango de celdas de B6 a E14, puedo hacer un clic en la celda B6 y luego combinar las teclas Control Shift y tecla direccional hacia la derecha y luego hacia abajo. Listo. Esta tercera forma quizás es la más segura, sobre todo en tablas muy grandes, que pueden incluso ser de un tamaño mayor a lo que pueda mostrar tu pantalla de manera directa. Si fuera este el caso, como el punto 3, significa que yo me ubico en la primera celda de la tabla, en este caso B6, y combino las teclas Control, en el lado izquierdo, Control, arriba del Control también está el Shift, Control Shift, mantengo presionado el Control y el Shift, no suelto, y con mi otra mano voy a las teclas direccionales, busco la tecla direccional derecha y voy a pulsar una vez, y cuando pulso una vez, automáticamente se selecciona la primer fila, ¿no?, que son los encabezados. Y a continuación pulso la tecla direccional hacia abajo y se va a seleccionar el resto de filas. ¿Ok? Repito. Para seleccionar esta tabla me ubico en la primera celda de la tabla, que es esta. Combino las teclas Control Shift, tecla direccional derecha y luego Control Shift, tecla direccional hacia abajo. Listo. ¿Ok? A estas tres le vamos a cambiar el tamaño. Inicialmente está en 11, le vamos a poner tamaño número 12. ¿Listo? Ok, hemos aprendido entonces diferentes formas de seleccionar un rango de celdas. ¿Ok? Bien, vamos con la siguiente hoja. ¿Cómo puedo seleccionar toda una columna? ¿Sí? ¿Cómo puedo seleccionar toda una columna? Recuerda que las columnas se etiquetan por letras del abecedario. ¿Correcto? Entonces, en este caso, nosotros, si queremos seleccionar la columna B, fíjate en la imagen
Si quieres seleccionar toda la columna B, apunta a la etiqueta de la columna, en este caso a B. Entonces, yo vengo aquí, apunto a la etiqueta B, hay una flecha que apunta hacia abajo, esa es la marca de mi cursor, y cuando yo tenga esa vista, hago clic en la etiqueta de la columna B y listo. Se está seleccionando automáticamente todas las celdas de dicha columna. ¿Ok? Entonces, a esta columna vamos a ponerle un color de relleno. ¿Sí? Vamos a poner un color de relleno este acá. Canela fondo 2 oscuro 25%. Está en colores del tema. ¿Sí? Es el segundo color. Listo. Solamente para denotar el ejercicio. ¿Ok? Bien. Eso es cuando quieres seleccionar una columna. Sin embargo, puede ser que tú quieras seleccionar varias columnas, ¿no? Entonces, para seleccionar varias columnas, como por ejemplo, quiero seleccionar la columna K, la columna L y la columna M, que son columnas K, L y M, son columnas continuas, ¿no es cierto? Columnas continuas. Entonces, lo que tengo que hacer es seleccionar la primera columna y luego arrastrar el mouse para seleccionar las etiquetas de las otras dos columnas. ¿Qué quiero decir? Que si quiero seleccionar las columnas K, L y M, me ubico en la etiqueta de la primera columna, en este caso es K, a un clic, se selecciona toda la columna K, mantengo presionado el botón izquierdo del mouse y arrastro hacia la derecha en forma horizontal, de tal manera que seleccione la etiqueta de la columna L y también la etiqueta de la columna M. ¿Sí? Y cuando termino, suelto. Entonces, de esa manera estoy seleccionando las tres columnas que están continuas. A esas tres columnas le vas a aplicar un color de relleno amarillo. ¿Listo? Ok, así debe quedar. Clic en una celda vacía siempre para visualizar el resultado mejor. Luego, si quieres seleccionar varias columnas, pero estas columnas no están continuas, sino están en diferentes lugares, como por ejemplo, seleccionar la columna A y la columna R, entonces lo que haces es seleccionas la primera columna, en este caso la columna A, haciendo clic en la etiqueta, ¿no? Ahí está, la columna A seleccionada, y luego te apoyas en la tecla Control. Mantienes presionada la tecla Control y luego te vas a la columna R y le vas a hacer clic a la etiqueta de la columna R. La etiqueta de la columna es su letra, ¿ya? Hago clic en la etiqueta de la columna R y listo, ¿ya? Y una vez que tengo esas dos columnas seleccionadas, le vamos a aplicar un color de relleno. En este caso le vamos a decir que el color sea azul claro. ¿Ok? Listo. Muy bien. Clic en una celda vacía. Hemos visto entonces diferentes formas de cómo seleccionar una columna o varias columnas de manera continua o que estén separadas. Muy bien. Control G para guardar los cambios y continuamos con la siguiente hoja. ¿Cómo seleccionar filas? De la misma forma como hemos seleccionado columnas, podemos seleccionar filas. Es muy similar. Por ejemplo, en el ejercicio me dice que seleccione la fila 3, ¿correcto? Entonces, la etiqueta de las filas son estos números. Entonces, si yo quiero seleccionar toda la fila 3, tengo que apuntar en la etiqueta de la fila 3, en el numerito. Fíjate que aparece una flecha, ¿no es cierto? Entonces, cuando aparece esa flechita, quiere decir que estoy en la etiqueta de la fila 3 y hago un clic y se selecciona absolutamente toda la fila 3. Una vez seleccionada esta fila 3, vas a venir acá arriba y le vas a aplicar un color de relleno. Ese color de relleno va a ser este color verde. Listo. Ahora, si quieres seleccionar varias filas, ¿ya? Como dice en el punto 2, digamos quiero seleccionar las filas 15, 16 y 17, son filas que están continuas, juntas, entonces similar al ejercicio anterior.
selecciono la primera fila, la 15, y luego arrastro el mouse hasta la fila 16 y 17. ¿Cómo hago esto? Entonces, vengo acá, quiero seleccionar 15, 16 y 17, esas tres filas. Hago clic en la primera fila, la 15, en su etiqueta. Mantengo presionado el botón izquierdo, el cursor está en forma de cruz, y arrastro de manera vertical en las etiquetas hacia la fila 16 y luego hacia la fila 17. ¿Sí? Una vez que tengo esas tres filas seleccionadas, suelto el cursor y luego le vamos a aplicar un color de relleno, que en este caso va a ser un azul claro. ¿Sí? Listo. 3. Formas de seleccionar diferentes filas, pero que estén en diferentes lugares, ¿no? O que no estén continuas. Por ejemplo, la fila 2 y la fila 26. Entonces, para seleccionar ambas filas, hago clic en la primera de ellas, digamos, en la 2, en su etiqueta, listo, ya está seleccionado, y luego me apoyo en la tecla Control. Mantengo presionada la tecla Control, me voy a ir a la etiqueta de la fila 26 y voy a hacer un clic. Listo, ya tengo seleccionado ambas filas y a esas filas le vamos a aplicar un color de relleno amarillo. ¿Sí? Listo. Clic en una celda vacía y ya vemos el resultado. Entonces, cuando son filas que están en diferentes ubicaciones, ¿no? Es decir, no continuas, simplemente para seleccionarlas me apoyo en la tecla Control. Muy bien. Listo, Control G para guardar los cambios. Nos vamos a la siguiente hoja. Aquí. ¿Cómo puedo seleccionar una hoja de cálculo completa? Entonces, como dice la imagen que te he colocado, tú lo que tendrías que hacer es agarrar y para seleccionar toda la hoja, hacer clic en el borde superior izquierdo de la hoja. ¿Cuál es eso? Según la imagen. Mira, a la izquierda de A y arriba del 1, en esta posición, en esta ubicación, haces un clic. Cuando tú haces un clic en esta posición, automáticamente estás seleccionando la hoja completa. ¿Sí? La hoja completa. Entonces, cuando hagas eso, una vez que hayas seleccionado, vas a venir acá a relleno, color de relleno, y vas a seleccionar, correcto, un color de relleno. En este caso, el color debe ser el color verde, ¿no? Acá. ¿Listo? Muy bien, clic en una celda vacía y esto debe quedar así. ¿Ok? Listo, control G para guardar los cambios. Hemos aprendido cómo seleccionar hasta el momento celdas, cómo seleccionar diferentes rangos de celdas, cómo seleccionar columnas, cómo seleccionar filas y cómo seleccionar toda una hoja de cálculo. Control G para guardar y nos vamos a la siguiente hoja. Vamos a ver las opciones de copiar, cortar, pegar y pegado especial. ¿Sí? Ejercicio número 1. Copiar, pegar. ¿Sí? ¿Cómo puedo copiar un objeto y luego pegarlo en otra ubicación dentro de una hoja de cálculo? Por ejemplo, el ejercicio que me indica acá me pide seleccionar el rango de celdas desde B6 hasta la celda E11. ¿Sí? Entonces, este rango de celdas que he seleccionado me pide a continuación que lo copie. Para copiar puedo hacer clic en la opción de copiar o combinar las teclas Control C. ¿Listo? Entonces, hago cualquiera de ellas. Y cuando realizo la acción de copiado, automáticamente tú vas a ver que el cursor, ¿no es cierto?, en la hoja de Excel tiene esa apariencia. Muy bien, eso significa que se aplica la opción de copiar. Luego, te debes situar en el lugar donde tú quieres que se genere esa copia. En este caso me está pidiendo que yo me ubique en la celda J6. Entonces yo vengo acá a la celda J6, me ubico en la celda J6, columna J, fila 6, o también me apoyo en el cuadro de nombres. Y una vez que estoy ubicado ahí, lo pego.
lo puedo pegar haciendo clic directamente en la opción de acá arriba, no en la flechita, sino acá arriba, o combinar las teclas Control V, ¿no? Entonces, sea cual sea la acción, pegas y automáticamente has generado un duplicado del objeto inicial, ¿correcto? Para que esto quede como corresponda, presiona Escape, con eso ya esto queda normal y acá clic en una celda vacía. Y listo. Hemos hecho la acción de copiar-pegar. Punto número 2. En el punto número 2 vamos a ejecutar las acciones de cortar-pegar. Cortar es el sinónimo de mover. ¿Listo? Para este caso, entonces, las instrucciones que están aquí me indican que seleccione el rango desde B17 hasta E22. Luego, córtelo. La opción de cortar es con esta opción o con las teclas Control X. Al ejecutar ello, entonces, listo, la apariencia es la que se está visualizando. Eso que has cortado inicialmente se está almacenando en el portapapeles, ¿no? Y está esperando a que tú a continuación le indiques hacia dónde quieres mover. En este caso me indican que me ubique en la celda J17. Ok, estoy en la celda J17 y aquí debo pegar lo que acabo de cortar. Entonces, para pegar, clic en la opción pegar o combinar las teclas Control V. ¿Listo? Ok, entonces la acción de cortar pegar significa mover. Mover el objeto de su posición original y llevarlo a un destino final. ¿Correcto? Bien. Ejercicio número 3. Vamos a ver las opciones de copiar, pegado especial, solo valores. Esta opción se utiliza cuando tú no quieres modificar el formato en algunos casos. ¿Ok? Por ejemplo, según las indicaciones, en el rango de celdas que tú tienes a tu derecha, ¿ok? Dice, solo debes mostrar los valores indicados. ¿Cuáles son esos valores indicados? Quiero mostrar solo los nombres y los promedios. ¿Sí? ¿Y de dónde voy a sacar esa información? De las celdas que están a la izquierda. Solo que no debo perder el formato de esta tabla. ¿Ok? Entonces, cometería un error si hago lo siguiente. Esto lo voy a hacer a propósito. Entonces, si tú quieres los nombres, uno de repente diría, ya ok, voy a copiar los nombres, ¿no? Desde Andrea hasta Erika, hago un control C para copiar, me ubico acá y hago un control V para pegar y listo, ahí están los nombres, ¿no? Y similar haría con los promedios. Pero lo que estás haciendo con la acción de copiar-pegar es que te estás copiando absolutamente todo, no solamente los datos, sino también el formato. Entonces, al momento de pegar, pega todo. ¿Correcto? Entonces, al pegarlo así, estoy distorsionando mi tabla del lado derecho, cosa que no quiero. ¿Ya? Entonces, para eso existe una alternativa que se llama pegado especial. Voy a deshacer entonces lo último que he hecho. Control Z para deshacer. ¿Sí? Control Z para deshacer. ¿Listo? Bien. Presiona Escape para que desaparezca esta línea punteada. Listo. La opción que debo aplicar acá es copiar pegado especial. Entonces, si acá tengo los datos completos, pero no me interesan todos los datos, solamente mostrar los nombres y los promedios en otro lado, como esto, lo que hago es lo siguiente. En el caso de los nombres, selecciono los nombres, que es una de las cosas que me interesa. Listo. Hago clic en copiar o presiono control C. Listo, ya saqué una copia. Entonces, me ubico en el destino, donde quiero pegar esos resultados de los nombres. A partir de aquí, ¿no? De aquí hacia abajo. Ok. Entonces, una forma de hacerlo es que te ubicas aquí y luego pulses el botón derecho y vas a buscar una opción de pegado que se llama valores.
¿sí? Que se representa con este icono, 1, 2, 3. Entonces le haces un clic ahí y observa cómo solamente lo que se está pegando es la información, los datos de los nombres, más no se está pegando el formato inicial. ¿Ok? Entonces solamente estás copiando, ¿no?, los valores y estás pegando solamente eso. Entonces, de esta manera, mi tabla no pierde su formato. Ahora hacemos lo mismo con los promedios. Selecciono los promedios, hago control C para copiar, me ubico aquí en esta celda porque a partir de aquí hacia abajo quiero mostrar los promedios. No hago control V, sino en lugar de ello hago clic derecho en la primera celda, me voy a opciones de pegado y en las opciones de pegado busco la opción que diga valores, ¿no? Para que solamente se impriman los valores. Clic ahí y listo. ¿Ok? Muy bien. Listo, clic en una celda vacía. Esto para que ya no se muestre así, presiones Escape y ya está. Ok, ahí están los promedios. Ahora, si de repente tú dices, pero quiero mostrar los promedios con 2 decimales como está aquí. Ya, vamos a ajustar eso. Entonces, simplemente seleccionamos, ok, los promedios y en la parte de acá, en la ficha inicio, grupo número, vamos a buscar con qué opción nosotros podemos apoyarnos para que los promedios queden con 2 decimales. Entonces, en la ficha inicio grupo número, aquí, después de haber seleccionado primero este rango de celdas, me voy a ubicar acá arriba y voy a buscar una opción que me ayude con eso. En este caso, voy a cambiar de general a número. Y acá voy a representar estos números con parte entera, punto y con 2 decimales. Hago un clic ahí y listo. ¿Ok? Ya está. ¿Ya? Esto último fue adicional. Ya es para que quede exactamente igual. Solamente hemos modificado la forma de representación del número. ¿Ok? Listo. Terminamos esta hoja. Guarda los cambios y vamos a la siguiente. Mover rangos de celdas. Estamos en esta hoja. Haz clic en esta etiqueta. Vamos a aprender en esta parte cómo mover celdas, ¿ok? Filas o columnas con el ratón, ¿ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo la celda B6, ¿sí? Entonces, esta celda B6, yo quiero mover la otra ubicación. Para mover la otra ubicación, entonces, el cursor debe cambiar a la siguiente forma. Una flecha apuntando a una cruz. Para que el cursor adapte esa forma, que es para mover, tú debes apuntar, en este caso de la celda, en la parte superior o inferior a la izquierda o a la derecha, o sea, en uno de los bordes. Cuando tú apuntas ahí, el cursor cambia de forma a esa flechita apuntando a una cruz y está listo para mover esa celda a otra ubicación. Cabe mencionar que al mover estás moviendo absolutamente todo, datos y formato. Entonces voy a hacer esto con la celda B6. Me posiciono en uno de sus bordes, el cursor ya tiene forma de flecha apuntando a cruz, presiono el botón izquierdo, listo, y fíjate, le estoy moviendo la celda y la voy a soltar aquí, listo, a la misma altura en la celda K6, suelto. ¿Ya? La acción de mover significa presionar el botón izquierdo y no soltar hasta ubicarlo en la celda donde quieres que quede y de ahí recién sueltas el botón izquierdo y listo. De esta forma he movido la celda y todo su contenido desde B6 hasta K6. ¿Listo? Ahora, en esta primera parte lo he hecho considerando que en el destino no había
algún tipo de información, ¿correcto? Es decir, si yo muevo esta celda y digamos, la muevo más acá a una celda vacía, normal, lo mueve, no hay inconvenientes. Pero si, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero mover esta celda? Esta que hay acá, esta celeste, ¿no? Y entonces en esta celda agarro y hago un clic para mover, pero no quiero moverla a una celda vacía, porque si hago eso ya sé lo que va a pasar, similar a hola. Si no quiero moverlo encima de otra celda que ya contiene información. En este caso, quiero mover la celda G10 con todo su contenido y llevarlo a la celda C10. Sin embargo, la celda C10 no está vacía. Hay un texto que dice by. Entonces, cuando yo intente moverlo a la celda C10, el Excel advierte eso y me saca una advertencia, un mensaje de advertencia. Y me dice que en la celda C10 ya hay datos. ¿Deseo reemplazarlo? ¿Sí? Entonces yo confirmo o cancelo esa acción. Entonces, en este caso confirmo con aceptar. Si confirmo, listo. Lo que estaría haciendo ahí es reemplazar lo que había por lo que acabo de mover. ¿Sí? Listo. Ok. Ahora, también puede ser que tú puedas mover toda una columna completa, ¿no? Selecciono una columna de datos, ¿no? O un rango. Entonces, al seleccionar este rango, esta columna, esto es como un todo. Si quiero mover todo este bloque, me tengo que ubicar con el cursor y apuntar a uno de los contornos, arriba, abajo, izquierdo, derecha. Entonces, una vez que apunte y el cursor cambia a flecha con cruz, presiono el botón izquierdo y puedo mover todo ese bloque hasta otra ubicación. En este caso lo voy a soltar acá, ¿sí? A partir de la celda J6. Y listo, ya lo moví. ¿Ok? De la misma forma puedo hacer con un rango de filas, ¿ok? Como este. Entonces, igual, todo esto es como uno solo. Me ubico en el contorno, presiono el botón izquierdo y arrastro y lo dejo en la ubicación que deseo. Listo. De esta manera estoy moviendo diferentes rangos de celdas, ¿ok? Con el ratón, con el mouse. ¿Puedo hacer la misma acción con la opción de cortar? Sí, ¿no? Cortar, pegar, que es lo que vimos hace un momento. Entonces yo puedo agarrar, de repente, seleccionar esta celda, hago control X para cortarla, me ubico acá, hago control V y listo, ya lo moví. Puedo seleccionar esta celda, hacer control X, me voy a posicionar en esta celda que ya tiene información, voy a hacer control V y lo va a reemplazar. ¿Listo? A diferencia del caso anterior, esta vez el Excel no me advirtió. Me sacó ese mensaje en el cual me decía, ya hay datos, ¿quieres reemplazarlos? No, de frente lo pegó, ¿no? También puedo seleccionar todo un bloque de columnas, por ejemplo esta, hacer un control X, ubicarme en otra posición, digamos en la celda I17 y hacer control V y listo, lo muevo ahí, ¿no? O seleccionar toda una fila como rango y lo mismo, control X, ubicarme en otra posición, digamos uno más arriba, en E20, control V y listo. Entonces son las dos formas prácticas de mover determinados rangos de celdas a través de una hoja de cálculo. ¿Listo? Bien. Guardar los cambios y nos vamos a la siguiente hoja. Insertar filas. Hacemos clic donde dice insertar filas. ¿Sí? Insertar filas y columnas en esta hoja. ¿Ok? Bien. Antes de comenzar, vamos a apoyarnos con esta flechita para ver todas las demás hojas que siguen. Listo. Ok.
Recuerda que con estos botones tú puedes desplazarte a través de todas las hojas de cálculo que tiene tu libro, ¿no? Entonces, me voy a ubicar así. ¿Cómo insertar filas y columnas? Bueno, esto es bien sencillo. Si por ejemplo quiero insertar una fila, ¿ok? Hago lo siguiente. Acá por ejemplo tengo estas tres filas, una de cada color, y luego se me ocurre insertar una fila nueva encima de la fila amarilla. Entonces, ¿qué es lo que hago? Selecciono la etiqueta de la fila, la 9, y quiero insertar una fila nueva. Entonces, en la etiqueta del 9 hago un clic derecho, busco la opción insertar, hago un clic en insertar y automáticamente esa fila nueva se inserta encima de la que tenía seleccionada. La que tenía seleccionada era la fila 9, que tenía el color amarillo, ¿no?, en un determinado rango. Y cuando inserto una fila nueva, siempre se va a insertar en la parte de arriba, en la parte superior. ¿Ok? Sin embargo, te puedes dar cuenta que esta fila nueva que se acaba de insertar jala el formato de la fila superior. ¿Ya? Voy a hacer control Z. Control Z. ¿Listo? Y luego repito el ejercicio. Selecciono la fila 9 que tiene este color amarillo. Se inserta la fila nueva haciendo un clic derecho en la etiqueta de la fila, opción insertar. Se inserta la fila, pero el formato que jala la fila nueva es el formato de la fila que estaba en la parte superior. Por eso lo he puesto con colores, para que tengas esa indicación. De la misma forma, si quiero insertar aquí una fila encima de la celeste, entonces selecciono la etiqueta de la fila 11, que es donde está, le hago clic derecho, le digo insertar y listo. Inserta la fila encima de la que tenía seleccionada, pero fíjate cómo el formato que jala esa fila es el formato que está en la fila superior. ¿Ya? Entonces eso lo he puesto así para que tengas esa referencia. De la misma forma, ¿cómo insertar columnas? Para insertar columnas, pues simplemente, ¿qué es lo que hago? Selecciono la columna, una de las etiquetas de columna, y si quiero insertar una nueva, normalmente la columna nueva se va a insertar a la izquierda de la columna seleccionada. A la izquierda. Si en las filas, la fila se insertaba arriba de la fila seleccionada, en las columnas, la columna nueva se va a insertar a la izquierda de la columna seleccionada. Entonces, si quiero una nueva columna entre estas dos, la celeste y la púrpura, entonces hago clic en la etiqueta de la columna G, acá arriba, luego hago clic derecho y le digo insertar. Entonces, cuando se inserta una columna nueva a la izquierda de la que tenía seleccionado, que era la morada, pero te darás cuenta que esta columna nueva jale el formato que estaba en su costado izquierdo. ¿Sí? Esa es una característica. Repito el procedimiento. Si quiero insertar una columna nueva a la izquierda de esta amarilla, entonces selecciono acá la etiqueta de la columna, luego le hago un clic derecho, le digo insertar y listo. Lo inserta a su izquierda, pero jale el formato de la columna que estaba a su costado izquierdo. ¿Ya? Muy bien. De esta forma entonces hemos visto cómo insertar filas y columnas. Vamos con el siguiente ejercicio. Opciones de borrar. Bien. Para ubicar las variantes de la opción borrar, nosotros debemos ir a la ficha inicio, luego ubicarnos en el grupo edición y hacer clic en la opción de borrar. Aquí está. ¿Ok? Borrar tiene una flechita en la cual podemos observar que tiene variantes dicha opción, ¿no? Entonces vamos a hacer diferentes ejercicios que permitan aplicar varias de estas opciones. 1. Vamos a aplicar la opción borrar formatos. Entonces me pide
yo tengo acá una tabla de datos y acá en esta tabla o cuadro de datos, quiere que seleccione. Entonces selecciono todo, ya, todo el cuadro de datos, todo, de la forma como tú desees. Y luego te dice que apliques la opción borrar formatos. ¿Dónde encuentro la opción borrar formatos? En la ficha inicio, grupo edición, está la opción borrar. ¿Y qué variante voy a escoger de acá? Voy a escoger la variante borrar formatos. Entonces, al rango seleccionado, si le aplico borrar formatos, mi resultado quedaría así. ¿Listo? Solamente quedaría los contenidos de esas celdas. Todo formato que se aplicó de borde, sombreado, etcétera, queda eliminado, ¿no? Entonces, eso es usando la opción borrar formatos. 2. Opción borrar contenido. Entonces, para esta opción, me pide que seleccione el siguiente cuadro de datos, o sea, todo esto. Seleccionas todo esto. ¿Y aquí qué voy a borrar? Quiero borrar solamente los contenidos, nada más. Entonces, para ello, regreso a la opción de borrar y escojo la variante que dice borrar contenido. Entonces, borrar contenido, que es el equivalente a presionar la tecla suprimir, va a borrar solamente el contenido de dichas celdas seleccionadas. Hago un clic ahí y listo, ¿no? Efectivamente. Entonces, puedes darte cuenta que solamente se ha borrado el contenido, pero el formato se ha mantenido. Si en caso yo quisiera agregar algo, como por ejemplo un título, entonces el formato va a adaptar y se va a mostrar como tú observas porque se ha mantenido. ¿Ya? Listo, porque solamente he borrado los contenidos. 3. En esta parte, lo que me pide es usar una opción que se llama borrar comentarios. Los comentarios tú los vas a identificar en celdas que tengan esa marquita roja. Entonces, ¿no? Acá, por ejemplo, mira, cuando yo pongo el cursor sin necesidad de hacer clic, automáticamente el Excel me está mostrando que es un comentario, ¿no? Entonces, esas marquitas rojas indican que esas celdas tienen algún tipo de comentario. Para el ejercicio me pide que seleccione todo este cuadro, o sea, todo ese rango de celdas, y aplique la opción que se llama borrar comentarios. Entonces, lo único que debe borrar en este caso son los comentarios. Todo lo demás, contenido y formato, se debe mantener. Clic, listo. Fíjate entonces cómo del rango seleccionado solamente se han mantenido los contenidos y los formatos y lo único que se ha borrado son los comentarios que había. Muy bien. 4. Vamos a usar la opción borrar todo. Para esto entonces, en el cuadro seleccionado, vamos a usar la opción que se llama borrar todo. ¿Qué significa? Que va a borrar toda la información, incluyendo formato, comentario, todo lo que tenga. ¿Sí? Absolutamente todo. Entonces yo hago clic ahí y listo, desaparece todo. No deja rastro. ¿Sí? Eso es lo que hace la opción borrar todo. Muy bien. Entonces, hemos visto en esta hoja diferentes formas de borrar. ¿Ok? Puedes borrar o solamente formatos, o solamente contenidos, o solamente comentarios, o si quieres borrar todo, usar la opción final que vimos. Muy bien. Ok. Vamos a la siguiente hoja. Insertar y editar comentarios. Clic acá. Punto número 1. ¿Cómo insertar un comentario? Para insertar un comentario, tú te vas a ubicar, por ejemplo, primero en una celda, como C9, aquí, C9, y luego vas a hacer un clic derecho sobre la celda y vas a buscar una opción que se llame insertar comentario. Aquí está. Una vez que le das clic acá, aparece esto. Es una forma, ¿no es cierto?
Y en esa forma tú puedes agarrar y puedes moverla a una determinada ubicación, ubicándote en el contorno, apuntas ahí y listo. Puedes hacer que el comentario, la forma, pues esté más larga o más ancha, reducirle el alto, etc. ¿Ok? Es más, si hay algún texto incluido, puedes agarrar y lo puedes borrar y luego agregar el texto que desees que quede como comentario. En este caso, el comentario debe decir: el tipo de documento puede ser boleta, factura o recibo por honorarios. Entonces vamos a digitar, ¿no? El tipo de documento puede ser dos puntos, boleta, coma, factura o recibo por honorarios. ¿Listo? Entonces escribes, adaptas el tamaño de la forma según tú lo desees, y para que el comentario quede guardado basta que hagas un clic en una celda vacía. ¿Listo? Mira cómo se muestra la marquita, ¿no? Esa marquita roja, que cuando alguien ponga el cursor sobre esa celda, automáticamente se va a mostrar el comentario que has insertado. Sencillo. 2. ¿Cómo editar un comentario? En el siguiente ejercicio podemos observar cómo en la celda E22 hay una marquita roja con la cual es clara evidencia que existe un comentario. Sin embargo, ese comentario no está legible, o sea, no está completo. No. Si tú deseas a un comentario que ya creaste editarlo, entonces lo que haces es ubicar la celda que tiene el comentario, le haces un clic derecho y buscas la opción que se llama editar comentario. Ujú. No eliminar comentario, porque si haces clic derecho en eliminar comentario lo borras, no, editar comentario. Cuando haces un clic ahí, automáticamente te das cuenta que el comentario, ¿no?, se apertura, el cursor está dentro. Entonces aquí podemos hacer lo siguiente: puedo mover este comentario que está dentro de una forma, simplemente seleccionando el borde de esa forma y moviéndolo a otro lugar. Puedo hacer clic en los cuadraditos del contorno para agrandar la forma de ese comentario, ¿ok? De tal manera que pueda visualizar, ¿no?, dicho comentario. ¿Qué cambios le vamos a hacer acá? Pues vamos a hacer estos cambios. Vamos a borrar esto de user, ¿sí? Y me dice que el comentario debe decir lo siguiente: ingrese usted el monto de pago en soles, ¿no? Entonces acá, ingrese, usted quiere algo más formal, el monto de pago en soles. Ya no en cualquier moneda, sino el monto de pago en soles. Listo. Ya edité el contenido. Vamos a adecuar la forma para que solo tenga la dimensión que corresponda. Y listo. Clic en una celda vacía para que se guarden los cambios. Y ya está. Siempre que insertes un comentario, cerciórate que cuando el cursor sea colocado en esa celda, el comentario se muestre de manera completa. En caso no sea así, si no se muestra la información completa, ya sabes cómo editar. ¿Listo? Bien, hemos visto entonces en esta hoja cómo insertar y cómo editar un comentario. Control G para guardar los cambios y nos vamos a la siguiente hoja. Clic en la etiqueta Eliminar filas y columnas. Hace un rato vimos cómo insertar filas y cómo insertar columnas, ¿correcto? Ahora vemos el procedimiento contrario. ¿Qué pasa si deseo eliminar una fila o una columna? Sencillo. Para eliminar filas, tú lo que tienes que hacer es seleccionar la fila que quieres eliminar. En este caso quiero eliminar la fila 9, ¿no? Luego, le hago clic derecho sobre la etiqueta de la fila y busco la opción eliminar. Le hago clic y listo. Elimino la fila. ¿Ok?
Para el caso de eliminar columnas, similar. Selecciono la columna en la etiqueta, ¿ya? Clic en la etiqueta G. Si digamos yo quiero eliminar esta columna, selecciono la columna que quiero eliminar. En la etiqueta le hago clic derecho y busco la opción eliminar. Hago un clic y se eliminó la columna. Listo. Bastante sencillo. ¿Ok? Bien. Guardamos los cambios y nos vamos a la siguiente columna, a la siguiente etiqueta de hoja. ¿Cómo ocultar filas? Quiero ocultar toda una fila. ¿Correcto? Para ocultar una fila, entonces lo que tú haces es, por ejemplo, si quieres ocultar la fila 10, seleccionas la etiqueta de la fila 10, luego le haces en la misma etiqueta un clic derecho y buscas una opción que diga ocultar. Haces un clic y listo. La fila 10, fíjate cómo queda oculta. Esta es más o menos la apariencia que vas a ver en las etiquetas. De 9 al 11, el 10 está oculto, ¿no? Que es justamente la fila que acabamos de ocultar hace un momento. Si son varias las filas a ocultar, entonces lo que tienes que hacer es seleccionar en las etiquetas de fila todas las filas que quieres seleccionar. Como son discontinuas, no olvides de apoyarte de la tecla control. En este momento entonces tengo dos filas que acabo de seleccionar, estas dos quiero ocultar, y una vez que las he seleccionado, ¿dónde hago el clic derecho? Haces el clic derecho en cualquiera de las filas que quieres ocultar, es decir, en la 18 o en la 21 para este caso. Hago un clic derecho en cualquiera de esas dos, busco la opción ocultar y listo, se ocultan las dos de un solo golpe. Mira cómo quedaría esto acá, ¿no? 17, 19, 20, 22. Claro, porque la 18 y 21 han quedado ocultas. Muy bien, vamos a la siguiente. Clic en la hoja ocultar columnas. Hacemos clic acá. Aquí vamos a aprender cómo ocultar columnas. Si quiero ocultar una sola columna, como por ejemplo la columna C, hago clic en la etiqueta de la columna C. Una vez que está seleccionado, en la misma etiqueta, clic derecho, opción ocultar. Y listo, oculté la columna C, ¿no? Esto quedaría así, de B a D. La columna C quiere decir que está oculta. Si son varias columnas las que tengo que ocultar, como indica el punto 2, entonces hago clic en las etiquetas de las columnas que quiero ocultar. Por ejemplo, la columna E y la columna H. Como están discontinuas, me apoyo en la tecla Control. Entonces, ya seleccioné la columna E, ya seleccioné la columna H. ¿Dónde hago el clic derecho? En cualquier lado, no. Haces el clic derecho o en la etiqueta de la columna E o en la etiqueta de la columna H, cualquiera de las dos. Buscas la opción ocultar y listo, ¿no? Quedan ocultas. ¿Ok? Sencillo. Muy bien, entonces hemos aprendido cómo ocultar filas y aquí cómo ocultar columnas. Vamos con el siguiente. Clic donde dice mostrar filas. En este caso, vamos a hacer la operación contraria, ¿no? ¿Cómo muestro filas que estén ocultas? Si fuera una sola fila la que está oculta, ¿no? Por ejemplo, la fila 10, entonces visualmente te das cuenta de esto. Efectivamente, la fila 10 está oculta. ¿Cómo la muestro? Sencillo. En el caso de las filas, tienes que seleccionar de la fila oculta, que en este caso es la 10, seleccionar sus extremos. Es decir, seleccionar desde el 9 hasta el 11. Entonces, cuando selecciono desde la fila 9 hasta el 11, arrastrando, no con control, arrastrando desde el 9 hasta el 11 en la selección, en realidad estoy seleccionando la 9, la 10 y la 11. ¿Ya? Por eso esto es así. Luego le haces un clic derecho a cualquiera de las etiquetas seleccionadas y clic en la opción mostrar. Y ya está. Aparece la fila 10. Si son varias las filas ocultas, lo mismo. En este caso está oculta la fila 18 y la fila 21. Entonces busco los extremos de ambas.
En este caso sería desde la fila 17, selecciono hasta la fila 22, ¿sí? Dentro de este rango seleccionado está incluido el 18 y el 21. Entonces, a cualquiera de estas etiquetas le hago un clic derecho y elijo la opción mostrar. Y listo, se muestran esas filas que estaban ocultas. Muy bien, vamos a la siguiente hoja. Mostrar columnas. Vamos a hacer la misma operación, pero esta vez con columnas. Si quiero mostrar una columna oculta, como por ejemplo la columna C, ¿no? Lo que hago es seleccionar los extremos, pero de manera continua. Es decir, hago clic en la etiqueta de la columna B y arrastro hasta la etiqueta de la columna D. Arrastro, no me apoyo en control, no me apoyo en control, lo arrastro, porque en realidad estoy seleccionando B, C y D. Entonces, una vez que he seleccionado ese rango, hago clic derecho en cualquiera de esas etiquetas seleccionadas, en cualquiera de las etiquetas seleccionadas, ojo con ello, y luego hago clic en mostrar. Y ya está, ya mostré esa columna. Si son varias columnas, entonces debo seleccionar los extremos que contengan a esas columnas ocultas. Acá puedo visualizar, por ejemplo, la columna E que está oculta y la columna H. Entonces, ¿qué seleccionaría? Me conviene seleccionar desde D hasta I, de manera continua. Entonces, una vez que he seleccionado estas columnas, en cualquiera de ellas, en sus etiquetas, clic derecho, mostrar. Y listo. Ya se muestra E y se muestra H. Así debe quedar el ejercicio. Muy bien. Control G para guardar los cambios. Vamos a pasar a la siguiente hoja. Nuevamente me apoyo acá en estos botoncitos. Vamos a hacer varios clics para poder visualizar el resto de hojas que quedan. Muy bien, me toca hacer este de acá. Modificar alto de filas. Muy bien, el alto, la altura de cada fila. ¿Listo? Punto número 1. Ajuste numérico de una fila. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, tú tienes información en la fila 6, ¿no? Básicamente en esta celda, la D6, ¿ya? Entonces, pero no se está viendo el texto que he insertado de forma completa, ¿no? Porque le he puesto un tamaño de letra 20, más grande de lo normal. Entonces, lo que hago es lo siguiente. Selecciono la fila 6 y voy a modificar la altura. Solamente la fila 6, que es la que he seleccionado. Para ello, entonces, un ajuste numérico significa hacer clic derecho en la etiqueta de la fila 6 y buscar una opción que diga alto de fila. Cuando haces un clic en alto de fila, entonces el valor que por defecto tiene esa altura es de 16.5. Tú puedes borrar ese valor y ponerle el que tú desees. Digamos que le voy a poner 25. Acepto y automáticamente la altura se amplía, ¿no es cierto? Y listo. Si es la que es adecuada, la dejo ahí y ya está. De esa manera he modificado la altura. ¿Puedo realizar ese ajuste numérico a varias filas en simultáneo? Sí. Entonces, yo puedo agarrar y, digamos, seleccionar la fila 12, control, la fila 14, mantengo el control y la fila 16. Y quiero que estas tres filas tengan la misma altura. Entonces, por eso las he seleccionado. Una vez que están seleccionadas a cualquiera de las tres, en cualquiera de las tres, en su etiqueta, hago clic derecho, ubico la opción alto de fila y le voy a poner como valor, esta vez, digamos, le vamos a poner un valor de 30. Listo. Acepto y fíjate cómo las tres filas están uniformes con respecto a su altura, ¿no es cierto? Las he seleccionado a la vez y a las tres les he aplicado una configuración para que la altura de su fila sea 30. Listo. 3. Autoajuste de filas. La opción autoajuste de filas, ¿qué significa? Que si, por ejemplo,
En la fila 21, yo quiero autoajustar el alto y que se adecue a la altura del texto que pueda contener. Entonces, simplemente puedo seleccionar la fila y luego en la parte inferior de la fila, ¿no? Es decir, entre el 21 y 22 para este caso, aquí, cuando mi cursor cambia una cruz, ¿ok? Yo, si bien es cierto, puedo presionar el botón izquierdo para reducir el alto o puedo volver a presionar el botón izquierdo para agrandar el alto. También puedo agarrar y estando ubicado ahí, hacer doble clic para que se autoajuste el alto de la fila al tamaño de contenido que pueda tener. ¿Sí? Vamos a repetir el proceso en la fila 23. Selecciono la fila 23, me ubico acá abajito, doble clic y se autoajusta al tamaño de la información que tiene contenido. De esta forma entonces hemos visto cómo modificar el alto de una fila. Vamos ahora a la siguiente hoja y vamos a ver cómo modificar el ancho de una columna. Similar a lo anterior, con ajuste numérico. ¿Ok? En este caso la columna es la columna B. Acá está la información. En estas no hay nada. Aquí está la información, ¿no es cierto? Recuerda, si estuviera ajuste de texto así, entonces esto se miraría de esta manera. Pero como está desactivado, se está visualizando de esta forma. Entonces, yo acá puedo venir en ajuste numérico, seleccionando la columna que me interesa, que en este caso es la B. Y una vez que está seleccionado, le hago clic derecho en la etiqueta de la columna B y luego elijo la opción ancho de columna. El valor por defecto es este, entonces yo voy a buscar y le voy a poner, por ejemplo, 50. Acepto y se amplía el ancho de columna. Pero de repente no es suficiente, ¿no? Mira, he ampliado pero todavía no cubre. Entonces voy a repetir el procedimiento. Vuelvo acá, regreso a ancho de columna y le vamos a poner, por ejemplo, 100. Listo. Si consideras que te has excedido, entonces simplemente lo que haces es vuelves y calculas otro valor, ¿no? 80, digamos. Ok, lo más práctico va a ser 90. Listo. Si son varias columnas, ¿qué hago? Si son varias columnas, ¿qué hago? Seleccionas todas las columnas y le vas a aplicar el mismo tamaño. Entonces, en este caso, yo tengo información en la columna B, ¿no? Y tengo la información también en la columna G, solo en esas dos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hago acá? Selecciono B, presiono Control y selecciono G. Tengo dos columnas seleccionadas. En cualquiera de las dos etiquetas hago un clic derecho, me voy a ancho de columna y le voy a poner el valor. En este caso habíamos quedado que sea 90. Para que ambas columnas tengan el ancho similar o el mismo ancho. Hago clic en aceptar y listo. Ambas columnas entonces, como puedes ver, se han ampliado. Bien, listo. La otra opción es autoajuste, ¿no? Que también es bastante usada. En este caso, ¿qué tengo? Información en la columna C, en la columna H, en esas dos, C y H. Listo. Entonces, voy a seleccionar la columna C, control la columna H. Listo. En estas dos columnas está la información. A cualquiera de las dos, o de manera individual, me posiciono en el lado derecho de la columna. Cuando el cursor cambia a una cruz y haces un doble clic y se autoajusta. ¿Sí? Se autoajusta, es decir, el ancho
se amplía hasta el texto más largo que encuentre en alguna celda de esa columna. ¿Ok? Bien. En algunos casos, cuando de repente las columnas tengan un ancho considerable, incluso más de lo que tu pantalla pueda visualizar, es conveniente a veces bajar el zoom para poder desde ahí modificar el ancho de las columnas. Y una vez que has modificado, entonces regresar el zoom a su porcentaje normal del 100%. ¿Listo? Muy bien. Entonces, en resumen, en esta segunda parte hemos visto cómo ingresar datos y editarlos, cómo seleccionar celdas, cómo seleccionar rangos de celdas, cómo seleccionar columnas, cómo seleccionar filas, cómo seleccionar toda una hoja completa, cómo utilizar las opciones de copiar, pegar, cortar, pegar y copiar pegado especial, cómo puedo mover rangos de celdas a través de la hoja, cómo insertar filas y columnas, cómo utilizar las diferentes opciones de borrar, cómo insertar y editar comentarios, cómo eliminar filas y columnas, cómo ocultar filas, cómo ocultar columnas, cómo mostrar filas, cómo mostrar columnas, cómo modificar el alto de una fila y cómo modificar el ancho de una columna. ¿Listo? Eso ha sido todo por el día de hoy. Nos vemos en un siguiente video. Bye bye.